Mónica Gabriela Sauma Sanquis, de profesión abogada, es magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, con cursos de posgrado en pueblos indígenas, gobernabilidad democrática y derechos humanos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pluralismo Jurídico e Interculturalidad por la Comisión Andina de Juristas. Forma parte de la Asociación Boliviana de Derecho Procesal Constitucional y de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Fue abogada, asistente y letrada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Constitucional Plurinacional, ejerciendo dichas labores por 10 años. Actualmente es consultora en temas vinculados a derecho constitucional, derechos humanos, pluralismo jurídico y género, además de docente en la Escuela de Jueces del Estado y también de posgrado en las mismas materias de diferentes universidades del sistema plurinacional. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, estimadas y estimados servidores judiciales. Continuamos con el curso de Pluralismo Jurídico, Coordinación y Cooperación Interjurisdiccional, y esta vez vamos a abordar un tercer módulo que tiene la temática de la función jurisdiccional en contextos plurales, criterios plurales, interculturales de interpretación del derecho y de los derechos. Este tema es un tema fundamental porque en él vamos a analizar cómo se modifica la argumentación jurídica a partir de las características propias del Estado y cómo la labor de las autoridades jurisdiccionales tiene que ser modificada a partir del Estado constitucional, pero también del Estado plurinacional, comunitario e intercultural. Ya no puede el juez y la jueza continuar con una actividad científica de derecho, sino que su argumentación tendrá que tomar en cuenta fundamentalmente los derechos y las garantías constitucionales, pero también la perspectiva plural que dimana del carácter plurinacional, intercultural y comunitario de nuestro Estado, lo que significa que la argumentación jurídica tiene que pluralizarse, tiene que volverse una argumentación jurídica plural. Y es precisamente sobre estos temas que vamos a desarrollar el tema. Vamos a hablar sobre el nuevo modelo argumentativo en nuestro modelo de Estado, la argumentación jurídica a partir del Estado constitucional, la argumentación jurídica a partir del Estado plurinacional, intercultural y comunitario. Luego veremos cómo se argumenta pluralmente a partir de los derechos y condiciones que los derechos humanos de carácter colectivo. Haremos referencia a la interpretación intercultural o plural del derecho, a la ponderación intercultural de derechos y finalmente haremos referencia a la interpretación intercultural favorable como criterios que en parte han sido desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, tenemos que hacer referencia a la argumentación jurídica en el Estado constitucional, pero previamente es necesario que nosotros hagamos una comparación entre la argumentación jurídica del Estado legislado de derecho y la argumentación jurídica en el Estado constitucional de derecho, porque si no comprendemos el salto cualitativo que representa el Estado constitucional en cuanto a la argumentación jurídica con relación al Estado legislado de derecho, no vamos a comprender nuestro diseño constitucional y los grandes retos que plantea nuestra Constitución para la labor jurisdiccional. En ese sentido, debemos recordar que el Estado legislado de derecho tiene unas características propias superadas actualmente, y las características de este Estado legislado de derecho son las siguientes. Primero, el carácter declarativo de la Constitución Política del Estado. Hablamos de un carácter declarativo de la Constitución Política del Estado porque la Constitución Política del Estado no era concebida como una norma jurídica, una norma directa y aplicable, sino que las normas contenidas en la Constitución Política del Estado eran solamente declaraciones políticas que eran desarrolladas por el legislador. Y en ese ámbito, en el caso del legislador no desarrollar a través de leyes las normas constitucionales, los derechos y las garantías, esos derechos no podían ser directamente aplicables. En ese contexto, en el Estado legislado de derecho, el derecho es válido por haber sido puesto por una autoridad. La autoridad competente para sancionar las leyes, que es el órgano legislativo. Entonces, el derecho es entendido como aquellas normas, conjunto de normas que emanan del órgano legislativo, y de ahí que en el Estado legislado de derecho se tuviera una fe ciega en el principio de legalidad, ¿no?
legalidad representa el merecimiento y el absoluto a lo que decía la ley, a la voluntad del legislador, y por lo tanto la actividad jurisdiccional, la actividad de los jueces, estaba limitada únicamente a la aplicación mecánica de la ley a través del silogismo jurídico, como vamos a ver posteriormente. Este Estado legislado de derecho, por lo tanto, está marcado por este principio de legalidad y obviamente por el positivismo jurídico, que tiene tres enfoques, siguiendo a Bobbio: un enfoque metodológico, de acuerdo al cual no existe una conexión necesaria entre derecho y moral, y por lo tanto una regla es derecho positivo aunque sea incompatible con la justicia, aunque sea incompatible con la moral. Entonces, a partir de este positivismo jurídico entendido metodológicamente, hay una separación entre lo que es derecho y lo que es moral. Un positivismo jurídico a partir de un enfoque ideológico que consiste en obedecer las reglas jurídicas, cualquiera sea su contenido, sin importar el contenido sustancial, material, lo que se dice de las normas jurídicas, porque al haber sido puestas por el legislador, estas deben ser respetadas. Y un enfoque del positivismo jurídico teórico, entendido como el derecho como voluntad del Estado, y que el derecho es entendido como un todo coherente, unitario, ¿no? Pleno, y por lo tanto se excluyen otras fuentes del derecho. La única fuente normativa, la única fuente del derecho es el órgano legislativo, la ley, y por lo tanto las demás formas del derecho, entre comillas, no son consideradas como verdaderas normas jurídicas. Este modelo de positivismo jurídico propio de un Estado legislado de derecho implica para los jueces un sometimiento absoluto al principio de legalidad. El juez, por lo tanto, es un mero aplicador de la ley. El juez no tiene una facultad interpretativa y, en palabras de Montesquieu, es la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma. Entonces, los jueces se legitiman a partir de la exacta aplicación de la ley, ¿no? Un juez tendrá mayor legitimidad en la medida en que ese juez aplique exactamente las palabras de la ley. Y obviamente para eso existe un método que inclusive se aplica actualmente, que es el silogismo jurídico, donde el juez lo que hace es subsumir un hecho a lo previsto por una ley, ¿sí? El juez no interpreta, por lo tanto, las normas jurídicas, el juez solamente subsume los hechos a lo establecido en la regla jurídica. Esta actividad, de acuerdo a Pedro Talavera, esta actividad judicial estaba limitada a la traslación mecánica de lo previsto en el texto legal del caso concreto que debe ser enjuiciado. La aplicación del derecho, dice este autor, no es más que el paso necesario de lo abstracto, la norma, a lo concreto, los problemas reales. Y los jueces solo deben realizar una tarea lógico-deductiva entre el precepto y el supuesto fáctico en la aplicación del derecho, pues no se produce una decisión jurídica. La única decisión jurídica existente es la que adoptó el legislador al formular la norma. Efectivamente, de acuerdo a esta metodología, silogismo jurídico, por lo tanto, la regla jurídica ya preveía un supuesto de hecho, una consecuencia jurídica, y por lo tanto lo único que debía hacer el juzgador es adecuar el hecho al supuesto previsto en la norma jurídica y aplicar inmediatamente la consecuencia jurídica prevista en esa regla jurídica. Bajo ese criterio hablamos de un silogismo jurídico donde existe una premisa mayor, donde está descrito el hecho en la ley y la consecuencia jurídica correspondiente. Hablamos de una premisa menor, donde es el hecho que se está juzgando, que se está conociendo, y finalmente una conclusión que vendría a ser ya la subsunción del caso a la norma y la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en dicha norma. ¿Qué pasa con el Estado constitucional? ¿Cuáles son los cambios a nivel argumentativo, ¿no?, que representa este Estado constitucional? Y tendríamos que formularnos varias preguntas que vamos a ir contestando en el transcurso de esta exposición. La primera pregunta es si en los Estados constitucionales el principio de legalidad tiene la misma fuerza de validez.
si el positivismo jurídico es la metodología que reina en el Estado constitucional. Debemos preguntarnos si existe crisis de la ley y si es suficiente el silogismo jurídico para resolver los variados y complejos problemas que se presentan actualmente. Entonces, en el desarrollo que vamos a realizar a continuación, vamos a tratar de responder estas interrogantes. Primero, entonces, veremos algunas características de los estados constitucionales contextualizados en nuestra Constitución Política del Estado para ver cuáles son las diferencias con ese estado legislado de derecho. En primer lugar, tenemos que hablar del principio de constitucionalidad. El principio de constitucionalidad, también conocido como principio de supremacía constitucional, supone que la Constitución Política del Estado, y claro están las normas del bloque de constitucionalidad, son las normas supremas del ordenamiento jurídico y que tienen relación con relación a las demás normas que componen el ordenamiento jurídico. El principio de constitucionalidad, por tanto, supone una superación del principio de legalidad. ¿Y por qué supone una superación? Valen si no es por su conformidad con la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad, en contraposición a lo que sucedía en el Estado legislado del derecho, donde las normas eran válidas porque eran puestas por el legislador. Actualmente las normas son válidas no porque se hayan puesto, porque hayan sido dictadas, sancionadas por el órgano legislativo, sino porque esas normas son coherentes con los principios, con los valores, con los derechos, con las garantías, con las normas constitucionales y las normas del bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Por lo tanto, hay una superación del principio de legalidad en ese ámbito por el principio de constitucionalidad. Por otra parte, en los estados constitucionales hablamos de una constitución normativa, es decir, una constitución que es concebida como una verdadera norma jurídica que tiene aplicación directa y que se contrapone a la Constitución concebida bajo el Estado legislado de derecho como una norma meramente declarativa que debía ser desarrollada por el legislador. Ahora tenemos una Constitución que se aplica directamente y eso está previsto de manera clara en nuestra Constitución Política del Estado, que cuando hace referencia a los derechos nos dice que los derechos son de aplicación directa y que por lo tanto no necesitan ninguna norma de desarrollo. Esto supone la superación, reitero, del carácter declarativo y meramente político de la Constitución Política del Estado para concebirla como una verdadera norma jurídica. Otra de las características de los estados constitucionales y del Estado constitucional boliviano es que estamos ante una constitución garantizada. Y hablamos de una constitución garantizada porque existe un tribunal constitucional plurinacional que es el órgano que se encarga de resguardar la Constitución Política del Estado, pero no solamente un tribunal constitucional plurinacional. No es el único órgano que se va a ocupar de controlar la constitucionalidad de actos, resoluciones o normas jurídicas, sino que también son los jueces, las autoridades, los que se constituyen en garantes primarios de la Constitución Política del Estado, y así lo ha establecido la Sentencia Constitucional Plurinacional 112-2012. El carácter primario, de garante primario de los derechos y de las garantías, supone que las autoridades, los y las juezas, tienen que analizar si sus decisiones son coherentes o no con la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad, ¿no? Y esta obligación se extiende, por lo tanto, a la constitucionalidad y a la convencionalidad de sus actos, de sus resoluciones y de las disposiciones legales que va a aplicar. Otra característica del Estado constitucional es la preferencia por los derechos humanos. Una preferencia por los derechos humanos que en el caso de la Constitución boliviana se puede advertir no solo en el amplio catálogo de derechos humanos que contiene nuestra norma fundamental, sino también porque hablamos del bloque de constitucionalidad en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, bloque de constitucionalidad que está compuesto por las normas de la Constitución y los pactos internacionales sobre derechos humanos, además de las normas de derecho comunitario, y también, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional en la sentencia 110/2010R, también está conformado este bloque por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero además de existir este bloque de constitucionalidad que incorpora los instrumentos internacionales sobre derechos humanos a la Constitución Política del Estado, hablamos de criterios de interpretación constitucionalizados en lo que respecta a los derechos humanos, ¿sí? Así tenemos varias normas en la Constitución Política del Estado que hacen referencia a criterios específicos de interpretación. Por ejemplo, los artículos 13 y 256 de la Constitución Política del Estado consagran un principio de interpretación de favorabilidad, también conocido como el principio pro homine o pro persona, que está reconocido también en el artículo 29b de la Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo a este principio de favorabilidad, se debe elegir entre dos normas que regulan un determinado derecho, se debe elegir aquella que sea más amplia, más favorable y más extensiva al derecho. Y no solamente a nivel normativo, también a nivel interpretativo. Frente a dos interpretaciones se debe elegir aquella interpretación que siempre tenga el desarrollo más favorable al derecho. Hablamos de otro criterio de interpretación también contenido en los artículos 3 y 256 de la Constitución Política del Estado, que es la interpretación conforme a los pactos internacionales de derechos humanos. De acuerdo a este criterio de interpretación, los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado deben ser interpretados a partir de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Pero no solamente a partir de las normas contenidas en esos instrumentos internacionales, sino también a partir de la interpretación que ha dado sobre esas normas contenidas en instrumentos internacionales los órganos de supervisión de esos pactos, de esos convenios internacionales sobre derechos humanos, ¿sí? Y de ahí es que nace el control de convencionalidad. El control de convencionalidad es el mecanismo por el cual las autoridades, las juezas, los jueces están obligados, antes de resolver un caso, antes de aplicar una disposición legal, a analizar si su determinación, si la norma que están aplicando es compatible o no con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El control de convencionalidad fue establecido expresamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así se puede revisar, por ejemplo, el caso de trabajadores cesados versus Chile, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece la obligación de las autoridades, jueces y juezas para analizar si sus decisiones y las disposiciones legales son compatibles o no con las normas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si bien a nivel jurisprudencial, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos estas resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también tenemos a nivel normativo el artículo 62, el artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que determinan que los estados pueden reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en su función consultiva como en su función de conocimiento de casos contenciosos. Y el Estado boliviano ha efectuado el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto los fallos que pronuncia la Corte tienen carácter vinculante, tienen carácter obligatorio, deben ser asumidos por el Estado boliviano. Y por otra parte, como ya hice referencia, el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 110, quebrado 2010, ha señalado que la jurisprudencia de la Corte Interamericana forma parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, el control de convencionalidad tiene su sustento en la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, y también a nivel interno tiene un reconocimiento constitucional en los artículos 13 y 256 de la Constitución Política del Estado. Otro criterio de interpretación que se encuentra en la Constitución Política del Estado es el principio de progresividad, que emana de una de las características de los derechos humanos, que es precisamente el ser progresivos, conforme al artículo 13 de la Constitución Política del Estado. Y el principio de progresividad implica que los derechos siempre van hacia adelante, de manera progresiva, no regresiva. ¿Y esto qué implica? Implica
que las conquistas que se han obtenido en temas de derechos humanos jamás pueden retroceder, ¿no? Por eso el principio de progresividad siempre va acompañado de la no regresividad. No se puede retroceder en cuanto a los avances y a los logros obtenidos en materia de derechos humanos. Además de tener entonces una constitución garantizada, tenemos una constitución en la que priman los derechos fundamentales, ¿no? Hablamos de una constitución en la que existe preferencia por los derechos humanos y eso se puede advertir no solamente en el extenso catálogo de derechos humanos que han sido reconocidos por la Constitución Política del Estado, sino, como decíamos hace un momento, porque se ha reconocido un bloque de constitucionalidad que está integrado por los pactos internacionales sobre derechos humanos. Pero adicionalmente, nuestra Constitución Política del Estado contiene criterios de interpretación que se encuentran constitucionalizados, como por ejemplo en los artículos 13 y 256 de la Constitución Política del Estado, que incorporan el principio pro homine, principio pro persona o principio de favorabilidad. Principio según el cual frente a dos normas vinculadas a derechos humanos, debe ser aplicada aquella norma que tenga el entendimiento más amplio, más extensivo, más favorable al derecho. Pero no solo a nivel normativo, sino también a nivel jurisprudencial o a nivel interpretativo se debe adoptar aquella interpretación que sea más favorable, más amplia, más extensiva al derecho. Junto a este principio de favorabilidad tenemos el principio de interpretación conforme a los pactos internacionales sobre derechos humanos, principio según el cual las normas vinculadas a derechos humanos deben ser interpretadas a partir de las normas contenidas en instrumentos internacionales sobre derechos humanos, pero además también a partir de la interpretación que sobre dichas normas han hecho los órganos de supervisión tanto del sistema universal como del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Este criterio de interpretación conforme a los pactos internacionales sobre derechos humanos es la norma que internamente posibilita el control de convencionalidad. Control de convencionalidad, como ustedes saben, supone que las autoridades, las y los jueces, antes de aplicar una disposición legal, antes de asumir una determinación, deben analizar si la misma es conforme, compatible con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos o con la interpretación que de dichos instrumentos internacionales ha efectuado fundamentalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La jurisprudencia constitucional ha ido desarrollando estos principios, tanto el de favorabilidad como el de interpretación conforme a los pactos internacionales de derechos humanos, y también otro principio muy importante que es el principio de progresividad. El principio de progresividad que implica, que significa que los derechos siempre van hacia adelante, siempre van progresivamente, y que los alcances, las conquistas obtenidas en temas de derechos humanos no pueden ser desconocidas posteriormente. Por eso el principio de progresividad siempre va acompañado de otro principio, que es el principio de no regresividad. No se puede regresar a interpretaciones restrictivas de los derechos. Este principio, como les decía, también ha sido utilizado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en varias sentencias, y aquí cabe mencionar a una muy importante, que es la sentencia 2233, que desarrolla la teoría del estándar jurisprudencial más alto. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional sostiene que frente a dos sentencias que tengan razonamientos contradictorios, debe aplicarse aquella sentencia que desarrolle de mejor manera, de manera más amplia, de manera favorable el derecho. Por lo tanto, el criterio para determinar la vinculatoriedad y obligatoriedad de un precedente está dado por el estándar jurisprudencial más alto, por el principio de favorabilidad y por el principio de progresividad. Existen otros principios que también están contenidos en la Constitución Política del Estado, como por ejemplo el principio de aplicación directa de los derechos y el principio de justiciabilidad de estos derechos, según el cual, a partir del carácter normativo de la Constitución
Constitución Política del Estado, al que hemos hecho referencia en su momento, los derechos son directamente aplicables y por lo tanto tienen los mecanismos jurisdiccionales inmediatos para su tutela y protección, como son las acciones de defensa. Y además tenemos otro principio que nos habla de la igualdad, jerarquía de derechos. Todos los derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución, los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales, tienen igual jerarquía, ¿sí? Tienen una igualdad jerárquica en abstracto. Pero eso no significa que en los casos concretos pueda existir colisión de derechos. Y en estos casos en los que existe una colisión de derechos, la o el juzgador tendrán que aplicar una metodología que se llama de ponderación, donde tendrán que analizar cuál de esos derechos que se encuentran en colisión va a tener prevalencia en el caso concreto bajo determinadas condiciones que deberá establecer el o la juzgadora. Otra de las características de los estados constitucionales es la pluralidad de valores, principios y derechos y garantías. No hay una sola visión en la Constitución Política del Estado, sino que se tiende a rescatar las diferentes visiones, principios, valores, derechos y garantías. Y eso se puede observar perfectamente en nuestra Constitución Política del Estado, donde conviven principios liberales, principios sociales, pero también principios pertenecientes a las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Y lo mismo sucede con los derechos, porque se reconocen derechos individuales, derechos civiles, políticos, derechos sociales, económicos, derechos colectivos, ¿no? Entonces, una pluralidad de derechos que conviven en el marco de una constitución plural, ¿no? Y que frente a una colisión que puede existir entre principios, entre valores y entre derechos, los jueces, las juezas tienen que tener la suficiente fuerza argumentativa a través de nuevas metodologías como la ponderación para determinar cuál de esos principios, valores, derechos o garantías va a prevalecer en el caso concreto. Bajo estas características, en los estados constitucionales se habla del rol preponderante del juez, ¿sí? Y así lo ha desarrollado, por ejemplo, la sentencia constitucional 112/2012. Zagrebelsky nos habla que los jueces son actualmente los señores del derecho, en contraposición al Estado legislado de derecho, donde, como recordarán, primaba el principio de legalidad y por lo tanto los señores del derecho en el Estado legislado eran los legisladores, los que sancionaban la ley. Actualmente es el juez el señor del derecho, porque como vamos a ver, actualmente hay una crisis de la ley, hay una crisis del positivismo jurídico, lo que supone que la autoridad judicial ya no es un mero aplicador del derecho, sino que frente a una pluralidad de fuentes normativas, lo que tiene que hacer es determinar qué norma va a aplicar al caso concreto y además la va a interpretar desde y conforme a la Constitución Política del Estado. En ese ámbito hablaremos de este rol del juez en el Estado constitucional y nos referiremos a la crisis de la ley. Actualmente hablamos de una crisis de la ley en virtud a varias causas. Una de ellas es el principio de constitucionalidad, el principio de supremacía constitucional. Porque si hemos concluido que en los estados constitucionales las leyes son válidas a partir de su coherencia con la Constitución Política del Estado, esto obliga a las autoridades, esto obliga a jueces y juezas a analizar las leyes antes de su aplicación para darles una interpretación que sea compatible con la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad. Lo que supone que ya no pueden aplicar mecánicamente la ley, que necesariamente tiene que haber un proceso crítico de la disposición legal frente a las normas de la Constitución, frente a las normas de los derechos humanos, ¿no? Otro factor que determina la crisis de la ley es la pluralidad de fuentes normativas. Actualmente hablamos de una pluralidad de fuentes normativas. No solamente hablamos de normas para hacer referencia a aquellas que han sido producidas por el legislador, sino que también hablamos de normas que provienen de autoridades indígenas, originarias, campesinas, y en ese sentido hablamos de un pluralismo jurídico. Hablamos de normas que están contenidas en pactos internacionales sobre derechos humanos.
Hablamos de la vinculatoriedad de los precedentes de la jurisprudencia, y en ese sentido la jurisprudencia, el derecho creado por los jueces, también se constituye en una fuente de derecho. Pero además debemos considerar en todo este panorama el modelo autonómico que tenemos en Bolivia, lo que supone que la producción legislativa no solamente recae en un solo centro, la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino que también tenemos los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, obviamente las autonomías indígenas, originarias y campesinas, que tienen facultad legislativa y que por lo tanto también emiten leyes, ¿no? Entonces tenemos una pluralidad de fuentes normativas donde la ley que emana del órgano legislativo, ¿no?, ya no es la única fuente del derecho que debe ser aplicada en un caso concreto, sino que será el juez el que frente a esa bandeja de posibilidades tendrá que determinar qué norma aplica, pero además asumiendo los criterios de interpretación que hemos hecho referencia hace un momento, vinculados a la preferencia por los derechos humanos, ¿no? Otro factor para la crisis de la ley es la existencia de leyes sectoriales, de leyes dispersas, de leyes que son producto del calor del momento, son producto de la presión que pueden ejercer determinados grupos, y que eso hace que las leyes no sean estudiadas, no sean compatibilizadas con la Constitución Política del Estado, y que se trate de normas que a veces francamente vulneran la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, evidentemente estamos ante una crisis de la ley. La ley ya no es la única respuesta. El positivismo jurídico, por lo tanto, tampoco se constituye en la única respuesta, y lo que determina que se deba cambiar de paradigma en la forma de argumentación de las y de los jueces. Entonces se plantea un nuevo enfoque en la aplicación del derecho. Un nuevo enfoque en la aplicación del derecho que está dado fundamentalmente por la constitucionalización del ordenamiento jurídico. ¿Esto qué significa? Que la Constitución Política del Estado, las normas del bloque de constitucionalidad son concebidas como normas invasoras, como normas que impregnan a todo el ordenamiento jurídico, y que todos los problemas jurídicos deben ser entendidos siempre con una mirada constitucional, con una mirada desde la perspectiva de la salvaguarda, del respeto a los derechos y a las garantías. En este nuevo enfoque en la aplicación del derecho, el derecho es válido por su coherencia con la Constitución Política del Estado, decíamos, y las normas del bloque de constitucionalidad, y no porque haya sido puesta por el legislador, y es en ese marco que los jueces deben interpretar las disposiciones legales desde y conforme a la Constitución Política del Estado y los criterios de interpretación de los derechos humanos. Esto supone que al momento de decidir, de definir las controversias, los jueces ya no tendrán que limitarse a lo que dice la disposición legal, al supuesto de hecho y a su consecuencia jurídica, sino que tendrá en muchos casos que analizar esas disposiciones legales a partir de los principios contenidos en la Constitución Política del Estado, valores, derechos y garantías, y de ahí que una de las transformaciones de este nuevo enfoque en la aplicación del derecho sea el de más principios que reglas. Más principios que reglas. ¿Por qué? Porque los principios nos permiten interpretar las reglas jurídicas, e inclusive los principios pueden ser aplicados directamente a partir del carácter normativo de la Constitución Política del Estado. Por otra parte, también en este nuevo modelo argumentativo hablamos de más ponderación que subsunción. Bajo el modelo del silogismo jurídico y de la subsunción, se decía que el juez se limitaba a subsumir el hecho en el derecho. Actualmente, frente a colisiones entre principios, entre derechos, entre garantías, dada la pluralidad de principios, de valores, de derechos que están reconocidos en la Constitución Política del Estado, el juez no se debe limitar a subsumir, porque la subsunción ya no es suficiente, sino que tendrá que efectuar una verdadera labor de ponderación. Una labor de ponderación que supone determinar el peso
en cada caso concreto de los derechos, de los principios y valores que están en conflicto, como vamos a ver posteriormente. La pregunta entonces es determinar si a partir de este modelo argumentativo, de este nuevo modelo argumentativo, se supera el silogismo político. Evidentemente, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, no va a existir una superación, no va a existir un alejamiento propiamente del silogismo político, sino una transformación del proceso silogístico que realiza la autoridad judicial. En sí se mantienen las premisas, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, pero se reconstruyen esas premisas a partir del proceso interpretativo y argumentativo que realiza la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque la premisa normativa, es decir, la disposición legal, ahora tiene que ser confrontada con el texto de la Constitución Política del Estado, debe ser interpretada desde y conforme a la Constitución Política del Estado, y a partir de esa actividad interpretativa que realiza la autoridad judicial, se generará una regla, una subregla de derecho, una norma adscrita, que es una creación jurisprudencial del derecho que tendrá que ser aplicada a supuestos prácticos similares. Y será esa subregla producida por la autoridad judicial que se aplicará al caso concreto que se va a resolver. Por lo tanto, ya no existe una aplicación mecánica de la ley, sino que existe una aplicación de la ley pensada y razonada a partir de la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad. Esas características brevemente descritas del Estado constitucional, reitero, suponen una modificación a la labor argumentativa de las autoridades judiciales. Labor argumentativa que también se ve modificada con las características propias de nuestro modelo de Estado, que están dadas por la plurinacionalidad, la interculturalidad, el pluralismo, fundamentalmente el pluralismo jurídico. Como ustedes saben, y de manera rápida, porque eso ya se ha desarrollado en el módulo 1, la plurinacionalidad supone la existencia, la convivencia de varias naciones dentro de un Estado, como es en el caso boliviano, que se caracterizan por poseer un derecho que está reconocido tanto en la Constitución como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es el derecho a la libre determinación o la autodeterminación. La interculturalidad, que es otra de las características de nuestro modelo de Estado, supone el relacionamiento entre diversos grupos culturales, entre diversas naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, pero no es un mero relacionamiento, sino que es un relacionamiento que se funda en la descolonización, que se funda en la necesidad de generar relaciones igualitarias y eliminar las relaciones de poder existentes entre los diferentes grupos, entre las diferentes naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Y el pluralismo jurídico concretamente, como ya hemos visto en el anterior módulo, supone la coexistencia de dos o más sistemas jurídicos, ¿no? Pero no una mera coexistencia, sino un interrelacionamiento a partir del principio de interculturalidad que tiene también como base la descolonización y por lo tanto relaciones igualitarias entre diferentes sistemas jurídicos. Es en ese marco entonces que a partir de las características de este modelo de Estado hablamos de una argumentación jurídica plural. Una argumentación jurídica plural donde el rol del juez a partir de las características de nuestro modelo de Estado tiene que considerar no solamente las normas del sistema ordinario, sino también las normas de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, a efecto de determinar qué norma se va a aplicar en primer lugar, en segundo lugar, interpretar interculturalmente los hechos, interpretar interculturalmente los derechos y en su caso efectuar una ponderación intercultural cuando existan derechos de igual jerarquía que están en conflicto.
Por lo tanto, ya no es suficiente una visión monocultural, una visión monista del derecho, sino que es necesario, es una obligación de parte de las autoridades judiciales conocer las normas, principios, valores de los pueblos indígenas e incorporar en su discurso jurídico, incorporar en la argumentación jurídica las razones de los pueblos indígenas a efecto de asumir una determinación. En ese sentido, vamos a analizar algunas pautas para la argumentación jurídica plural que deben ser consideradas por las autoridades jurisdiccionales. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos son derechos humanos. Son derechos humanos de carácter colectivo. Y como todo derecho humano, está sujeto a los criterios de interpretación que han sido señalados anteriormente. Es decir, los derechos de los pueblos indígenas contenidos en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, pero también los derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tienen que ser interpretados a partir del principio de favorabilidad, a partir de una interpretación conforme a los pactos internacionales sobre derechos humanos, tienen que ser interpretadas a partir del principio de progresividad, debe entenderse que son derechos directamente aplicables y que son derechos que tienen igual jerarquía que los derechos individuales. El derecho a la integridad física, por ejemplo, con el derecho de los pueblos indígenas a ejercer sus sistemas jurídicos, son derechos que tienen igual jerarquía. Y que ante un conflicto, por ejemplo, ante la existencia de chicotazos con una sanción aplicada por la jurisdicción indígena, no prevalece de modo automático el derecho individual a la integridad física, sino que tendrá que ser analizado y ponderado el caso a efecto de determinar qué derecho prima en el caso concreto. Si el derecho colectivo de las naciones y pueblos indígenas a aplicar sus normas jurídicas o el derecho a la integridad física y la prohibición de torturas, otras penas crueles, inhumanas o degradantes, ¿sí? Entonces, todas esas características se aplican en el tema de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, y estas características aplicadas a los pueblos indígenas han sido desarrolladas de manera amplia en una sentencia muy interesante que les recomiendo su lectura, que es la Sentencia Constitucional Plurinacional 487, quebrado 2014. Otro elemento central para esta interpretación intercultural, interpretación plural, es el tema del respeto al principio de igualdad jerárquica. El respeto al principio de igualdad jerárquica supone que las autoridades de las diferentes jurisdicciones, a partir de lo previsto en la Constitución Política del Estado y este principio de igualdad jerárquica, deben abstenerse de conocer los casos que son de competencia de la jurisdicción indígena, originaria y campesina, sin necesidad de que se formulen conflictos de competencia, sin necesidad de que las autoridades indígenas acudan ante las autoridades ordinarias a efecto de pedirles que se inhiban del conocimiento del caso. A partir de este principio de igualdad jerárquica, por lo tanto, jueces ordinarios o agroambientales de oficio deberían remitir antecedentes cuando los casos deban ser conocidos por la autoridad indígena, originaria, campesina. Y esto obviamente nace del pluralismo jurídico igualitario diseñado en la Constitución Política del Estado, que ha sido explicado en la segunda unidad temática. ¿Sí? Obviamente, como les decía en esa oportunidad, este principio de igualdad jerárquica lamentablemente no está siendo respetado, ¿no? Hay muchos procesos penales seguidos contra autoridades indígenas. ¿Por qué? Porque se está criminalizando un derecho de los pueblos indígenas, que es el derecho a ejercer sus normas jurídicas, a ejercer sus sistemas jurídicos. Otro criterio para la argumentación jurídica plural es la interpretación intercultural o plural del derecho, que se funda en una de las características de nuestro modelo, que es la interculturalidad. Como hemos visto, este principio de interpretación intercultural está contenido en la Ley del Deslinde Jurisdiccional,
pero aquí es necesario que nosotros ahondemos en esta interpretación intercultural y que la analicemos a partir de dos dimensiones que han sido desarrolladas en dos sentencias constitucionales que también recomiendo su lectura, la 487-2014 y la 778-2014. En primer lugar, la primera dimensión de la interpretación intercultural está referida a los supuestos en que los miembros de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos son sometidos a un proceso en la jurisdicción ordinaria. Es decir, hablamos de interpretación intercultural al momento de aplicar normas del sistema ordinario a miembros de naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Aquí el convenio 169 de la OIT, en el artículo 8, nos dice que al momento de aplicar las normas del sistema ordinario a miembros de pueblos indígenas, se deberán tomar en cuenta sus principios, sus valores, sus normas y sus procedimientos. ¿Y esto a efecto de qué? A efecto de establecer correctivos en la aplicación del derecho occidental. Y así hablamos de una flexibilización procesal. Evidentemente, las normas del sistema ordinario no pueden ser aplicadas de igual manera a miembros de naciones y pueblos indígenas originarios que tienen diferentes principios, valores, formas de actuación. Por lo tanto, se deben establecer correctivos procesales a efecto de mitigar la rigurosidad, la formalidad del sistema jurídico occidental. Por otra parte, evidentemente se deben considerar principios, valores de los pueblos indígenas para establecer correctivos necesarios en el aspecto sustantivo, es decir, en el aspecto material. Y esto se da fundamentalmente dentro de los procesos penales. ¿Por qué? Porque dentro de los procesos penales es necesario que fiscales y autoridades jurisdiccionales conozcan los principios, los valores, normas de esos pueblos indígenas a efecto de determinar si esa conducta dentro del contexto cultural de la persona que está siendo procesada realmente es concebida como delictiva, si esa conducta es concebida como delictiva o si es una conducta que es aceptada por el grupo cultural. Porque de ser así, obviamente que la sanción que merecerá esa persona tiene que ser menor. Y eso lo establece de manera expresa un artículo que nunca se utiliza en el Código de Procedimiento Penal. Es un artículo que nos habla de la diversidad cultural bajo la nomenclatura de la Constitución Política del Estado abrogada, pero es una norma muy interesante que nos dice que durante la etapa preparatoria los fiscales deberán tener el asesoramiento de un perito en temas indígenas y durante el juicio el tribunal también deberá contar con un perito en temas indígenas. ¿Y cuál es la razón para contar con la presencia de un perito? A efecto de que este perito determine precisamente los patrones culturales de la nación y pueblo indígena, originario campesino, de donde emerge el miembro que está siendo sometido a la justicia ordinaria, a efecto de atenuar o excluir la responsabilidad penal. Porque obviamente en el ámbito del derecho penal se habla de un error de prohibición culturalmente diferenciado. Es decir, hablamos de un error de prohibición cuando la persona considera que un acto no es delito, porque desde su propia experiencia cultural es tolerado el acto por los miembros de la comunidad. ¿Sí? Entonces, el error de prohibición culturalmente diferenciado, supone que la persona que desde la perspectiva occidental está cometiendo un delito consideraba que su accionar no era delictivo por provenir de otra matriz cultural. Entonces es muy importante que se tomen en cuenta estas consideraciones por fiscales y jueces para de esa manera respetar la diversidad existente y actuar en el marco del pluralismo jurídico y una interpretación intercultural del derecho. Esa es la primera dimensión de la interpretación intercultural. Luego tenemos una segunda dimensión de la interpretación intercultural que está vinculada a la lesión de derechos y de garantías en la jurisdicción indígena, originaria y campesina. Hemos visto en el segundo módulo
que la jurisdicción indígena originaria campesina, al igual que el resto de las jurisdicciones, respete el derecho a la vida. La segunda dimensión de la interpretación intercultural está vinculada a la supuesta lesión de derechos y de garantías en la jurisdicción indígena originaria campesina. Es decir, cuando en la aplicación de las normas jurídicas de los pueblos indígenas se haya supuestamente lesionado un derecho individual, ¿no? El caso que comentábamos hace un momento, el caso de los chicotazos, donde la persona puede alegar que se está lesionando su derecho a la integridad física. Para estos casos, el convenio 169 de la OIT establece que los estados deben prever mecanismos para solucionar estos conflictos entre derechos, porque aquí efectivamente estamos ante un conflicto de derechos y eso debe quedar muy claro. Hemos señalado hace un momento que los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos y como derechos humanos colectivos tienen igual valor que los derechos individuales. Por lo tanto, frente a un conflicto de derechos, se deben adoptar soluciones en el marco de la ponderación, pero siendo respetuosos de los contextos culturales. Raquel Irigoyen nos propone unos requisitos para resolver el tema de la colisión de derechos colectivos y de derechos individuales. Y nos dice Raquel Irigoyen que en estos casos se debe efectuar una ponderación de intereses, ¿no? Los derechos que están en conflicto, se debe determinar cuál es el peso de cada derecho, pero además para la solución de controversias deben estar presentes los pueblos indígenas en la solución de dichas controversias, es decir, deben participar, de ahí la pertinencia, por ejemplo, de la conformación plurinacional del Tribunal Constitucional Plurinacional, conformación que debería también estar presente en los jueces y tribunales de garantías a efecto de efectuar una verdadera interpretación intercultural de los derechos. Entonces, ponderación de intereses, presencia de los pueblos indígenas para determinar si ha existido lesión o no de derechos y garantías, pero además la autora señala que deben existir soluciones negociadas, es decir, no nos debemos regir en los procedimientos típicos, ordinarios, formales, sino que debemos buscar soluciones que sean afines a la naturaleza de las normas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, pero además se deben buscar procedimientos orientados hacia la restauración, hacia la búsqueda del equilibrio y de la armonía de la nación y pueblo indígena originario campesino. Lo que implica que en muchos casos los conflictos no tendrán que ser resueltos en blanco o en negro, sino que se tendrán que buscar tonalidades grises para resolver el caso a efecto de lograr esas soluciones negociadas con procedimientos que realmente impliquen una verdadera restauración, un verdadero equilibrio y una búsqueda de armonía en la vida comunitaria. En el caso boliviano, en el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional, efectivamente se han establecido en varias sentencias criterios de interpretación interculturales para determinar si ha existido lesión o no a derechos y garantías, y uno de los test elaborados por el Tribunal Constitucional es el paradigma del vivir bien, donde se efectúa donde se traza, se diseña una metodología para el análisis, para la ponderación intercultural de los derechos, que la vamos a analizar a continuación. La ponderación intercultural de derechos supone, como hemos señalado hace un momento, que frente a dos derechos que están en conflicto se debe sopesar el peso de cada uno de ellos. Antes de desarrollar el test elaborado por el Tribunal Constitucional, es necesario hacer referencia a la ponderación de manera general, a esta nueva forma de argumentar en derecho al que hacíamos referencia y los pasos que esta ponderación supone para la autoridad judicial. Lo primero que debe tomarse en cuenta es que cuando hablamos de ponderación estamos frente a principios, frente a valores, frente a derechos, frente a garantías que tienen igual jerarquía. Por lo tanto, solamente puede hablarse de ponderación cuando estamos ante derechos, principios, valores confrontados, ¿no? Una vez que
constatemos que se trata de bienes jurídicos que están en un igual valor, en una igual jerarquía, tenemos que analizar la medida concreta a partir de determinados criterios. Por ejemplo, si vamos a analizar los chicotazos, que es el ejemplo recurrente que hemos venido mencionando, si vamos a analizar los chicotazos, tendremos que analizar la idoneidad de esa medida para conseguir los fines que se buscaban con la aplicación de esa sanción. Por ejemplo, el equilibrio y la armonía. Entonces, tendremos que preguntarnos si la sanción de los chicotazos es una medida idónea, es una medida adecuada para lograr los fines perseguidos, que son el equilibrio y la armonía en la comunidad. Otro paso de la ponderación es la necesidad. Y cuando hablamos de la necesidad hacemos referencia a determinar si existen otras medidas menos graves al derecho que se está restringiendo. Es decir, en el ejemplo también de los chicotazos, tendríamos que preguntar, para lograr la finalidad del equilibrio y de la armonía en la comunidad, ¿existían otras medidas menos graves que podían aplicar los pueblos indígenas? ¿O es que a partir de su contexto cultural esa era la medida necesaria para la represión de la falta cometida por ese sujeto? ¿Sí? El siguiente elemento de la ponderación es la proporcionalidad en sentido estricto, y cuando hablamos de proporcionalidad, aquí sí analizamos las ventajas y las desventajas de la aplicación de la medida en cuanto a la afectación de los derechos. Analizaremos, por tanto, de qué manera los chicotazos afectan la integridad física de la persona. ¿En qué medida la aplicación de esos chicotazos resguarda la armonía, el equilibrio y, digamos, que permite que este pueblo o nación indígena originaria campesina pueda ejercer de manera eficaz sus sistemas jurídicos, ¿no? Y obviamente en este análisis de costos y beneficios es donde la autoridad jurisdiccional se decantará por un derecho o por otro derecho. Así, por ejemplo, si se trata de chicotazos que se dan en los muslos y que se trata de 5 chicotazos, obviamente el juez podrá analizar que esos chicotazos no resultan tan graves y que más bien los fines perseguidos, los fines que se buscan, como son el equilibrio y la armonía, son efectivamente conseguidos con la aplicación de esa sanción. Pero no llegará a la misma conclusión si es que, por ejemplo, los chicotazos no son 5, sino son 20, y no son en los muslos, sino son en la espalda, porque ahí el juez valorará que esos chicotazos pueden poner en riesgo órganos vitales y pueden amenazar el derecho a la vida de las personas. Y por lo tanto, en este caso, tendrá prevalencia, tendrá prioridad el derecho a la integridad física frente al derecho colectivo de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de ejercer sus sistemas jurídicos. Por lo tanto, fíjense que una misma sanción analizada a partir de la proporcionalidad puede tener diferentes resultados a partir del caso concreto. ¿Sí? Bien, entonces a partir de la ponderación es que el Tribunal Constitucional Plurinacional, como les decía, elabora el paradigma del vivir bien, que está contenido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1422/2012, y en esta sentencia, que fue pronunciada dentro de una acción de libertad, lo que hace el Tribunal Constitucional es ponderar la aplicación de una sanción de expulsión a toda una familia de una comunidad, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional lo que hace es generar este test y aplicar al caso concreto, y en el caso concreto el tribunal concedió la tutela porque efectivamente se lesionaron los derechos no solamente del supuesto infractor, sino de toda la familia, incluida la mujer, incluidos los hijos menores que fueron expulsados de la comunidad.
Pero aquí lo que interesa rescatar de esta sentencia son los diferentes pasos que construye, ¿no?, en este paradigma del vivir bien como criterio de interpretación y ponderación intercultural. Y concretamente la sentencia nos dice lo siguiente, me voy a permitir leer. Las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina denunciadas como lesivas a derechos fundamentales en contextos interculturales en el ejercicio del control plural de constitucionalidad deberá analizarse en el marco de los siguientes parámetros de axiomaticidad proporcional y razonable propios del paradigma del vivir bien. A. Armonía axiomática. B. Decisión acorde con cosmovisión propia. C. Ritualismos armoniosos con procedimientos, normas tradicionalmente utilizados de acuerdo a la cosmovisión propia de cada nación y pueblo indígena originario campesino. Y D. Proporcionalidad necesaria y estricta. En cuanto a la armonía axiomática, el Tribunal Constitucional Plurinacional en esa sentencia señala que utiliza el método de ponderación intercultural, a partir del cual analiza, coteja los fines perseguidos por la decisión asumida por la jurisdicción indígena originaria campesina con los medios empleados para lograr esa finalidad. Es decir, si la finalidad es la búsqueda del equilibrio o de la armonía, lo que se analiza es si la medida asumida por los pueblos indígenas, como por ejemplo los chicotazos, es idónea para lograr esas finalidades. Luego, dice el tribunal, lo que se tiene que analizar es verificar la armonía de esos fines y medios utilizados en la decisión con los valores plurales supremos contenidos en la Constitución Política del Estado. El segundo elemento del paradigma del vivir bien es la decisión acorde con la cosmovisión propia. Y aquí lo que se debe analizar es si existe armonía y concordancia de la decisión asumida por la nación del pueblo indígena originario campesino con la cosmovisión de ese pueblo, de esa nación y pueblo indígena originario campesino, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser entendida esa cosmovisión desde la perspectiva de la sentencia 1422/2012? Como la concepción que tenga sobre su realidad cultural de acuerdo a sus valores, a su cultura propia. Un tercer elemento de este paradigma de vivir bien está dado por los ritualismos que sean armónicos con sus procedimientos, con sus normas tradicionalmente utilizadas, de acuerdo a la cosmovisión de la nación y pueblo indígena originario campesino. Y aquí en concreto estamos haciendo referencia a la legalidad y al debido proceso intercultural. Es decir, lo que se analiza es si la decisión asumida y el procedimiento llevado adelante para aplicar una determinada sanción es conforme a los procedimientos anteriores de la nación y pueblo indígena originario campesina y a las sanciones que ha aplicado con anterioridad. Finalmente, el cuarto elemento del paradigma de vivir bien es la proporcionalidad en sentido estricto, la proporcionalidad de la medida. Y aquí lo que analizamos son los costes y los beneficios, las ventajas y las desventajas. Es decir, analizamos cuál es el impacto que tiene esa medida sobre un derecho y respecto al otro derecho. Así como veíamos en el caso de los chicotazos, vemos cuál es el impacto de esa sanción con relación al derecho a la integridad física y cuál es el impacto de esa sanción con relación al derecho de las naciones y pueblos indígenas a la libre determinación y a ejercer sus sistemas jurídicos, ¿no? A partir de este test de proporcionalidad, entonces, podremos tener resultados variables dependiendo de la gravedad de la sanción impuesta o de la medida impuesta, ¿sí? De ahí que, conforme a la metodología de ponderación, hablemos en estos supuestos de una jerarquía axiológica móvil. ¿Por qué? Porque un derecho puede tener prevalencia en determinados casos y en otros casos ese derecho puede ser superado por otro derecho que merezca tutela, que merezca protección por las circunstancias del caso concreto.
Este paradigma del vivir bien, que fue diseñado en la sentencia 1422, quebrado 2012, fue posteriormente modulado por la sentencia 778-2014, en la que se redujeron a dos los elementos de ese paradigma del vivir bien. El Tribunal Constitucional señala que para analizar si una sanción, una medida dispuesta por la Constitución Indígena Originaria y Campesina es contraria a los principios, valores, derechos y garantías, se debe analizar primero, y leo, el análisis de compatibilidad del acto o decisión cuestionado con las normas y procedimientos propios de cada nación y pueblo indígena originario campesino, aspecto que obliga tanto a los jueces y tribunales o garantías como al Tribunal Constitucional Plurinacional a resolver la problemática de acuerdo a métodos y procedimientos constitucionales interculturales, como ser los peritajes antropológico-culturales o el desarrollo de diálogos en las propias comunidades, para que en caso de verificarse una incompatibilidad de dichas normas y procedimientos, se materialice el valor del vivir bien, el cual es el contenido esencial de los derechos individuales o colectivos en contextos intra e interculturales. Y dos, el análisis de compatibilidad del acto o decisión cuestionado con los principios de complementariedad, equilibrio, dualidad, armonía y otros de la cosmovisión propia de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos. Y obliga, al igual que en el anterior caso, a los jueces y tribunales de garantías y al Tribunal Constitucional Plurinacional a resolver la problemática de acuerdo a métodos y procedimientos constitucionales interculturales. Por lo tanto, a partir de la sentencia 778, lo primero que se analiza es la compatibilidad de la sanción o de la medida con las normas, procedimientos propios de los pueblos indígenas, y segundo, el análisis de compatibilidad de la medida asumida, de la decisión asumida, con los principios y valores plurales contenidos en la Constitución y que son propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. También es muy importante hacer referencia a otro criterio de interpretación que también fue desarrollado en la sentencia 1422, quebrado 2012, que es la interpretación intracultural favorable a grupos de atención prioritaria, concretamente a mujeres y a los niños, niñas y adolescentes. En esta sentencia, el tribunal dijo que al tratarse de sectores vulnerables dentro de las propias naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, se debe asumir una interpretación favorable a sus derechos, lo que es plenamente compatible, como veíamos en el módulo 2, con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que obliga a que todas aquellas prácticas contrarias a los derechos de los grupos de atención prioritaria sean paulativamente superadas. Y además, conforme veíamos esta mañana, este criterio de interpretación intracultural también está contenido en la Ley del Deslinde Jurisdiccional, que cuando habla de derechos y de garantías hace una específica mención, una expresa mención a estos grupos de atención prioritaria: mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y a los adultos mayores. Estos son entonces algunos criterios de interpretación que pueden ayudar en la construcción de una argumentación jurídica plural que debe ser realizada por jueces y juezas y autoridades a efecto de dar vigencia al pluralismo jurídico igualitario, con la finalidad de que esta construcción, de que el diseño constitucional del pluralismo jurídico no se quede en una mera declaración, sino que tenga concreción en fallos emanados de jueces y de juezas de las diferentes jurisdicciones. Muchas gracias por su atención. Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia.